Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para cualquier parte del mundo donde te encuentres, que estás ahorita escuchándonos en esta maravillosa plataforma de TGU a nivel internacional que trasciende. Y las generaciones que les toca escuchar este maravilloso concepto de las ventas, es bueno que presten mucha atención porque resulta ser que el mundo cambió y también los conceptos de cómo nos comunicamos con las personas. Mi nombre es Dejisa Jones, neurocoach en PNL, y presento en este momento el maravilloso libro de Junger Clary, Véndele a la mente y no a la gente. Es el método y técnicas que aquí él va a exponer, salieron de diversos estudios realizados en laboratorios científicos y asimismo hemos visto que fueron avalados por investigaciones antropológicas y neurocientíficas. A continuación, el título de hoy señala: ¿qué enseñan las neuroventas? Ante todo, ¿cómo funciona la mente humana y cómo es el proceso de tomar decisiones de compra? Pero, además, número uno, ¿qué le gusta escuchar a la mente? Número dos, ¿cómo venderle de forma diferenciada a una mujer y a un hombre? Número tres, ¿cómo cambiar las percepciones creadas? Número cuatro, ¿qué compran instintivamente el ser humano? Número cinco, ¿cómo desarticular el precio del juego o hacerle jugar a favor? Número seis, ¿cómo involucrar a la mayoría de los sentidos de las ventas? Y número siete, ¿con cuáles palabras se activa la mente para comprar? Continuemos. Pero hay que tener mucho cuidado de cómo se usan las neuroventas. Una vez me llamaron para hacer un taller en un congreso de cirujanos plásticos. Cuando llegué los veía como hambrientos y empecé a sentir el ambiente muy pesado. En menos de media hora me di cuenta por las preguntas de que todos ellos querían aprender cómo vender cirugía estética a la mala. Imagínate, un doctor puede operar un máximo a 3 personas al día, pero creo que quería usar las neuroventas para operar a 9, por decirlo algo así. Entonces, durante 5 horas me las pasé repitiendo a cada rato que primero estaba la ética. Me di cuenta de que es un sector peligroso y nunca más volví. Nunca más volví a aceptar hacer un taller para ese segmento. Cabe recordar que saber de neuroventas te obliga a seguir una serie de principios éticos, en donde siempre debes estar por encima de todo con el cliente. Como vendedor, debemos resguardar la integridad de quienes se acercan a nosotros y centrarnos en ser solucionadores de los problemas, así como una herramienta útil para ayudar a cubrir necesidades a través de los productos y servicios que ofrecemos. Nunca debemos pasar por encima de los demás ni tratar de crear nuevas necesidades. Un discurso ético bien estructurado no requiere formar parte de un plan maquiavélico que vaya en detrímero o de otras personas. El éxito se logra con transparencia y mucha honestidad. ¿Por qué compra la gente? El cliente no sabe por qué está comprando un producto o servicio. Esa es la pura verdad. El primer descubrimiento en el sector de las neuroventas es que el 85% de la decisión de todo lo que compras en tu vida es inconsciente o subconsciente, y solo el 15% restante es consciente. Aquellos que creen que la venta son racionales están totalmente equivocados. Más que un ingeniero de sistema podría pensar: yo vendo software de 3 millones de dólares. Eso aplicará también a vender zapatos, pero para la tecnología no. Bueno, el que no lo crea está errado. Mientras que el que realice la compra no sea un robot, sino un ser humano que tiene un cerebro y siente emociones,
El proceso funciona en los porcentajes antes mencionados. No importa si vendes casas, programas informáticos, control de plagas, viajes, los procesos de compra siempre son principalmente emocionales. Entonces, ten cuidado si crees que el discurso racional es el del ganador. Lo que vendes es la emocionalidad que va a provocar a soltar un discurso, sea racional o sea emocional. ¿Cuántas cosas compramos y después nos preguntamos por qué lo hicimos? A las mujeres les pasa muchísimo que quieren una prenda de ropa, la cuelgan en el closet, no se acuerdan de esta que está ahí y a veces pasan semanas y semanas y siguen con la etiqueta puesta. Te voy a poner un ejemplo de un proceso de compra emocional. Esposo, mi amor, voy a comprar un carro nuevo porque me acaban de subir de puesto. Ya podemos permitirnos algo grande antes de que se eche a perder mi carro actual y después ya nos podamos revenderlo. La esposa dice, ¿y qué carro vas a comprar, mi amor? El esposo dice, mi vida, no te preocupes, voy a comprar un carro de 4 puertas, plateadito, para que dure la pintura y no se ensucie. Así que no gaste mucha gasolina. En resumen, un auto para toda la familia. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes, no? La esposa contesta. Qué bueno que estás pensando en la familia, mi amor. Te espero aquí mientras compras el carro. 4 horas después sucede esto. La esposa. ¿Qué pasó? ¿Y ese convertible rojo de quién es? El esposo contesta, mío, mi amor, es que no sabes que me dieron un precio increíble, financiado a 18 meses. La esposa dice, ¿y dónde vamos a meter a los niños ahí? Solo tiene 2 asientos. El esposo dice, no, mi amor, este es para ti y para mí, para que salgamos el fin de semana. La esposa dice, ¿cuándo fue la última vez que me sacaste el fin de semana, tú y yo solos? ¿De dónde sacas eso? ¿Cuánto costó ese carro? El esposo contesta, no más un poquito más que el otro que iba a comprar. La esposa dice, ¿cuánto más? El esposo dice, solo $10,000 más. La esposa dice, pero es un dineral. ¿Cómo vas a gastarte ese dinero? Lo necesitamos para remodelar el apartamento. El esposo contesta, sí, mi amor, pero te va a encantar este carro. Y ahí nomás sigue la pelea, las decisiones, las discusiones. La decisión de comprar fue racional o irracional. Puede que construya argumentos racionales para justificarse, pero en el fondo el hombre compró ese carro porque se empieza a sentir viejo y cree que va a través de ese carro minimizar esa sensación. Conclusión, es una compra emocional en ausencia de argumentos racionales de fondo. Vender sin vender. En el año 2011 descubrimos que la mente se encierra a la perorata tradicional de ventas. Probamos una gran cantidad de discursos tradicionales. Esta es la mejor camioneta porque ahorra gasolina y tiene 6 bolsas de aire. Por ejemplo, ¿sabes qué hace el cerebro cuando más tradicional y más supuestamente el vendedor es lo que decimos? Cierra la puerta y dice adiós. Por otra parte, si tú crees que vas a vender un departamento diciendo que es el mejor metro cuadrado de la ciudad, estás en la mejor ubicación, estás equivocado. El cerebro no te está poniendo atención. Cuando me ha tocado comprar un inmueble, voy detrás de la gente de bienes y raíces diciendo, ajá, a todo lo que hablan. Y cuando por fin toman el aire para respirar, le doy las gracias y le pido que nos esperen afuera mientras hablo a solas con mi esposa.
Es apenas en ese momento en donde nos hacemos una idea más concreta del inmueble y el vendedor no ha aportado nada en nuestro proceso de toma de decisión. Esto pasa porque todo lo que me menciona es exactamente lo que no debe, porque sabe que repetirle a la gente, no que decirle a mi mente, eso es muy diferente. Lo que tenemos que hacer hoy es vender sin vender. Ese es el espíritu y la esencia de las neuroventas. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que hacer todo y menos estar pensando en la urgencia de vender. Cuando lo haces, ¡oh, sorpresa! ¡Surprise! La gente te compra. Empieza por hacer lo que muy pocos vendedores acostumbran, a escuchar. Continuando con el ejemplo de vender un departamento, podría darse el siguiente diálogo. Vendedor. Para ayudarle mejor, permítame hacerle algunas preguntas. A ver, señora, cuénteme, ¿usted está casada? La clienta. Soy divorciada. El vendedor. ¿Y tiene hijitos? La clienta. Sí, 2. El vendedor. ¿De cuántos años? La clienta. Una de 7 y otro de 14. El vendedor. ¿Qué le gusta hacer a sus hijitos? La clienta. Pues Daniela adora pintar y a Ale le encanta la natación. El vendedor. Bueno, pues le tengo el proyecto perfecto. Un lugar donde hay una sala para niños, donde Daniela puede pintar todo el día y hay una piscina donde Alex puede practicar su natación. Y luego todo empieza a caminar. Pero el vendedor, que nunca pregunta, no más habla y habla y habla, bla, 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 empieza a echar un cuento que no tiene idea de cómo va a ser recibido, pues no sabe ni con quién está tratando, ni lo que necesita la persona que tiene enfrente, simplemente porque no hace ningún esfuerzo por conocer a sus clientes. Hoy se vende más escuchando que hablando, comiendo agradablemente con la gente que sentados en un espacio frío e impersonal, porque cuando uno come y se siente a gusto, las emociones se solidarizan. Compartir desencadena y conversar sin pedir nada a cambio, emocionar, hablar de deporte, contar chiste, ese tipo de cosas vende más que discursos brutos de ventas. Eso está probado por las neuroventas. La gente sabe hablar de deporte, vende más a los que conoce el tema. Las personas que son muy simpáticas es un proceso de venta comercializar el doble. Y el nivel más alto, el vendedor que invita a sus probables clientes y ahí cocinar para ellos en su casa sin mencionar nada de su negocio. Es más que seguro que antes de que termine la cena le dirán que quiere saber sobre su empresa y que les interesa comprarle, lo cual me pasa todos los días. El resumen son algunas diferencias entre un vendedor tradicional y el de neurovendedor. El vendedor tradicional con técnica le vende a la gente. El vendedor con conocimientos en neuroventa le vende a la mente de la gente. El vendedor con técnicas tradicional solo usa unas técnicas de ventas. El vendedor con conocimientos de neuroventa, además de usar la técnica tradicional, usa el conocimiento neurocientífico. El vendedor con técnica tradicional piensa que lo racional es lo que más ayuda al proceso de la venta. El vendedor con conocimiento de neuroventa tiene en consideración que el 85% de las decisiones es subconsciente e inconsciente. El vendedor con técnica tradicional cree que las palabras son el arma más poderosas. El vendedor con conocimiento de neuroventa sabe que la decisión proviene del conjunto de los 5 sentidos.
El vendedor con técnica tradicional usa solo la boca para comunicar. El vendedor con conocimientos en neuroventa usa todo el cuerpo para comunicar. El vendedor con técnica tradicional utiliza un discurso de venta unisex. El vendedor con conocimientos de neuroventa emplea un discurso de venta diferenciando para hombres y mujeres. El vendedor con técnica tradicional tiene un discurso genérico para todos los posibles compradores. El vendedor con conocimiento de neuroventa analiza al consumidor para adaptarse en el discurso a la tipología exacta de cada uno. El vendedor con técnicas tradicional piensa que las características del producto son lo más importante para vender. El vendedor con conocimiento de neuroventa sabe que la gente compra para llenar vacíos emocionales y cubrir miedos. El vendedor con técnica tradicional explica las bondades del producto de forma directa y práctica. El vendedor con conocimientos en neuroventa aplica historia, paradojas, metáforas, analogías para ejemplificar los beneficios. El vendedor con técnica tradicional usa palabras comunes en el discurso de ventas. El vendedor con conocimientos en neuroventa maneja conscientemente palabras que llegan al cerebro reptil, límbico, racional del cliente. Interesante. Capítulo 2. Neurociencia para las ventas. ¿Cómo funciona la mente humana? Te voy a explicar los fundamentos de gran parte de los hallazgos de neuroventa que exponen muy bien cómo operar los procesos mentales. Para contextualizar, te contaré que lo primero que descubrí nuestra empresa hace 15 años fue la funcionalidad de la teoría de los tres cerebros, formulada en 1952 por el médico neurocientífico Paul Mark-Lin. Dentro de los temas que estudiamos, este investigador sorprendió por un momento al mundo de las neurociencias al proponer que las otras cosas que el cerebro tenía para distribuirlo, diferente a las tradicionales establecidas, y afirmó que en realidad habían tres cerebros en uno. El fundamento de Marlin fue la teoría de la evolución, que propone que no venimos solamente de los monos, sino también de los reptiles. Según su explicación dentro de nuestro proceso evolutivo, hace millones de años éramos unos reptiles, luego pasamos a ser mamífero primitivo y finalmente nos convertimos en humanos. Paréntesis ahí, esa es la mitología de Darwin, y por supuesto que en esta parte del libro se respeta lo que dice el escritor y también lo que dice este científico de neurociencia, porque hay conceptos de que hay que respetar, hay personas que vienen de la creencia de que venimos de Adán y Eva, y eso también es respetable. Continúo con la lectura. La teoría de Marlin es fundamentalmente cuestionada porque hasta el momento no es posible demostrar la existencia anatómica de los tres cerebros. Sin embargo, este hecho no la hace la teoría obsoleta, pues incluso su continuo desarrollo ha demostrado ser un efectivo para delimitar y explicar aspectos determinantes de nuestro comportamiento. Es un sistema que permite integrar y articular de manera contundente las causas y los efectos de todo lo que pasa en nuestra vida. De este modo, dejamos de centrarnos en las estructuras que componen cada cerebro para enfatizar las funciones que le adjudicó Marlin a cada uno. Siguiendo los términos usados por el neurocientífico, el cerebro más primitivo es conocido como complejo R o cerebro reptil. En este nos tendrá secuestrados o dominados toda una vida, porque es la base de nuestro sistema de supervivencia. De ahí la importancia del poder que tiene sobre nuestras vidas. No siente ni piensa, simplemente reacciona y actúa para superar cada situación. Es donde se encuentran los instintos, por lo que en gran parte es un resistente al cambio. Se centra en aquí y en el ahora.
por lo que no hace reflexiones ni considera pasado ni futuro. Intuitivo y primitivo, este cerebro es el que se encarga de reptiles, comas, te defiendas o ataques que produzcan o cuides tu tribu, por mencionar los más básicos. El que conoce sus principios y sabe cómo funciona tiene una llave muy poderosa para entender al ser humano, así como para predecir y explicar sus reacciones, comportamientos, actitudes, necesidades y por supuesto también descubre por qué y cómo compran las personas. Si uno tiene a dejarse llevar por este cerebro reptiliano, no significa que sea un salvaje o una mala persona. Simplemente le falta aprender a usar de manera estratégica el instinto a favor de las circunstancias. Sin embargo, lo interesante de este cerebro es que moviliza todo. Por eso la gente que se deja guiar principalmente por su cerebro reptil es mucho más dinámica, arriesgada e intrépida. No existe un gran vendedor en el mundo que no sea un reptilote. Así como hace uso de él en cada momento, debe tener la habilidad de saber activarlo en sus clientes. Volviendo al tema evolutivo del cerebro, sabemos que encima del reptiliano aparece el cerebro límbico. Lo tenemos todos los mamíferos y cuenta con una particularidad, nos hace absolutamente emocionales. Con el tiempo, debido a la alimentación, se creó el tercer cerebro llamado cortés, el racional por excelencia. No somos la única especie que lo posee, pero sí es la que está más desarrollado. Muchos dicen que es el mejor regalo que Dios ha dado a los humanos porque nos vuelve reflexivos, conscientes de nuestra existencia y permitiéndonos hallar nuevas formas de pensamiento y procesamientos de información que nos alejan del plano emocional e instintivo. El cerebro cortés procesa toda la información de manera lógica y nos hace personas más prácticas, pero también ahí se encuentra mucho de nuestros inhibidores y controladores del comportamiento. Por ejemplo, las reglas de lo que está bien y lo que está mal, estos principios no fueron inculcados a través de normas sociales y de creencias personales. Y en muchos casos nos llevan a ideas preconcebidas que nos impiden ser más espontáneos y felices. Por eso digo muchas veces, mitad en forma de broma y mitad en serio, que a veces el cerebro racional es lo peor que le pudo pasar al ser humano, porque el que nos tortura todo el día. Las neurociencias han identificado que las mentiras tienen un origen en el cerebro racional, pero terminan involucrando a los otros dos. Hoy existen aparatos como los polígrafos que estos pueden detectar cuando una persona está falseando la respuesta. Si está diciendo la verdad, tu corazón, respiración y otros procesos trabajarán a una velocidad y frecuencia diferente de cuando estás mintiendo. Y eso puede comprobarse fácilmente. Es interesante que el cerebro racional es el único de los tres que puede generar verbalizaciones, los demás no hablan. Como la principal herramienta de comunicación, que es el habla, a pesar de que existen otras como el lenguaje corporal, las acciones mismas, inevitablemente siempre vamos a reaccionalizar lo que decimos. En este ejemplo, un vendedor no está cumpliendo su cuota y le dice al jefe: es por culpa del precio. Muchos clientes me han comentado que no compraron porque estaba más caro que en otros lugares. Si no bajamos, no vamos a vender. A eso se le llama racionalizar. Sin embargo, la realidad es que cuando afirmas una cosa y así justificas que tu estrategia de venta no funciona y estás escondiéndote detrás de la vieja y obvia excusa del precio. Lo mismo hace el posible cliente que te dice que le compró a tu competencia porque tenía precios más bajos, cuando en realidad lo que ocurrió fue que le gustaron las piernas de la chica que le ofreció el producto y por eso le compró a ella. Pero claro,
no lo va a reconocer. Como ya te dije antes, la gente no sabe por qué compra las cosas, pero eso sí, siempre quieren parecer inteligentes, por lo que necesitan justificar de forma racional sus decisiones ante sí mismas y los demás. Esta situación nos tiene una trampa como vendedores porque nos hace pasar por alto los demás procesos relacionados con la compra y creer que debemos ser sumamente irracionales para vender. Por otro lado, el nivel de memoria de los tres cerebros es diferente. Si imaginamos que se trata de discos duros, el cerebro límbico y el cortez serían los más grandes, pero son capacidades bastante diferenciadas. Solo por darte una idea, si el cortez tuviera 10 megabytes, el límbico tendría 10 terabytes. Una prueba de la inmensa capacidad de memoria del cerebro límbico es que si percibe las fragancias, hace 20 años no olía, pero que la usaba una persona que quería mucho, vas a acordarte de ella al instante. Además de evocar emociones asociadas a esa persona. El cerebro límbico es así, su sistema de memoria en miles de veces más grande y es efectivo que el de cortez. Pero, ¿por qué tiene un disco duro tan grandote? Porque debes aprender, integrar y asimilar con tus 5 sentidos la mayor cantidad de información posible para cuando vayas a hacer cualquier cosa. Es como tener grandes carpetas de datos para consultar cuando los necesites. Se ha establecido que la forma en que los tres cerebros funcionan y almacenan la información es diferente en hombres y mujeres, lo cual a su vez explica por qué no les podemos vender con las mismas estrategias a ambos. Compraremos, por ejemplo, una pelea de mujeres, comparemos, por ejemplo, una pelea de mujeres y una de hombres. Mientras que los hombres discutimos e incluso nos vamos a golpe, lo más probable es que después de 3 días se nos olvide todo y sigamos siendo tan amigos como antes. Las mujeres no. Ellas, además de pelear por algo, suelen mezclar el tema con otras cosas de las que se acuerdan en el momento o que no tienen relación. Además, no es frecuente ver que se reconcilien tan fácilmente. Por lo contrario, guardan el recuerdo de lo sucedido y de lo que sintieron, un hecho que marcará en adelante la forma en que se relacionarán con esa persona. Así funciona la mayoría de las veces. Las mujeres son predominantemente emocionales y los hombres no. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de los tres cerebros crees que es el que determina lo que compramos? El reptiliano, nada menos. Los vendedores deben saber esto y aprender a venderle al reptil. El reptiliano es el que toma la decisión, porque todo lo que compran en tu vida, absolutamente todo, es para una sola cosa, sobrevivir. Ojo, esto no quiere decir que no haya algún rol de los demás cerebros, pero la punta de la lanza siempre será el reptil, mientras que los otros dos solo se sentirán como camino para llegar a él. ¿Sabes por qué las mujeres gastan tanto dinero en ropa? Porque las prendas de vestir forman parte de las almas del cortejo que les permiten alcanzar la meta instintiva de conseguir un proveedor y protector que le cuide de ellas y consiga los recursos para mantenerla a la posible descendencia. Culturalmente esto ya no se acepta, pero recuerda que estamos hablando de las cosas más primitivas, las que nos acercan a los animales. Vamos a suponer que una mujer ya consiguió su proveedor y se casó, pero te preguntará, ¿por qué gasta cada vez más dinero en ropa? Es porque ahora necesita vestirse para que la acepten sus amigas en la tribu y se mantengan dentro del grupo. Y ahora ella se arregla para las amigas, no para el marido, puesto que ya tiene asegurado a su proveedor.
¿No crees curioso que en las revistas femeninas casi nunca sale un hombre en la portada y siempre sale una mujer? Eso es porque ella se está proyectando y espera encontrar información útil en esa publicación que le permita parecerse a la modelo, de tal manera que le sirva como estrategia para competir contra las otras mujeres. Ese tipo de competencia entre mujeres no atañe directamente a los hombres. Es un comportamiento reptiliano demasiado, diría yo. Y los hombres no vestimos para nuestros amigos, pero ¿acaso no compramos un carro por el reptil? Nuestros antepasados adquirían imponentes corceles por la misma razón. El macho, que pueda moverse más rápido, será el que domine al otro y conquiste mayores territorios. Los varones aman los autos para dominar a su prójimo y para atraer a las mujeres. Pero a ellas no les gustan los carros. Entonces, ¿por qué se fijan en el hombre que tiene el mejor carro? Porque el que tiene ese gran automóvil refleja tener recursos y de hecho le puede ofrecer comodidad a ella y a sus posibles crías. Eso es el reptiliano. Nadie compra nada si no es con el cerebro reptil. Yo he vendido las cosas más raras que te puedes imaginar, de lo más racionales, como un tractor para minería o un sistema de software modular para la gestión empresarial de 4 millones de dólares. Es un proceso de venta y así todos los ejecutivos al frente juran ser los más racionales del mundo. Y yo solamente me río porque cuanto más racionales dicen ser, más rápido caen. Se encierran y se enclaustan en su racionalidad más absoluta y se derriten por un comentario bien dirigido a su reptil, sin darse cuenta, ni siquiera se acuerdan de lo que no interesa a quien tienes enfrente. No importa si es mujer o un hombre. Si tienes 25 o 60 años, todos tienen un reptilote, listo para escuchar un discurso reptil. ¿Qué les vas a decir para garantizar que ellos sobrevivan y adquieran las mejores herramientas para adaptarse? Cuando estaba vendiendo un software de control tipo SAP, que si falla se cae toda la empresa, descubrimos que los compradores tenían un mensaje racional absoluto respecto a lo que se esperaba del producto. Estamos hablando de una venta de 4 millones de dólares. Así que había todo un comité decidiendo y por lo general en esos casos no hay mucha diferencia entre los productos que les ofrecen. Sin embargo, nosotros le apostamos al retén. En ese entonces trabajaba en México para una marca pequeña que hoy es muy grande y competíamos contra las mastodontes del sector. Nos preguntábamos qué quería escuchar la gente cuando estaba comprando un software. Y así, a diferencia de los discursos idénticos que estaban soltando los otros, descubrimos que los compradores querían escuchar una sola cosa, que no iban a arriesgar su puesto con nosotros. El mejor software era el nuestro, pero los que decidían pensaban que ni locos podían comprarnos porque si fallaba ese sistema, su jefe les iba a dar una patada en el trasero por escoger una marca pequeña que pocos conocían en vez de SAP, que era el líder. ¿Sabes cuál fue nuestro discurso? Con nosotros te va a ir muy bien. Además de ser igual de buenos que los demás, tenemos una sola misión: que tú, que me estás comprando, estés protegido por nosotros y no te vamos a hacer quedar mal, ni te vamos a dejar a la deriva. Cualquier falla del sistema la solucionaremos de inmediato. Y así empezamos a subir las ventas. Eso sí, debíamos cumplir lo prometido. Lo que vendíamos realmente era la seguridad de mantener su trabajo e incluso logramos en muchos casos el incremento de posición por una compra bien hecha.
Cuando entiendes cómo funciona el reptil y el miedo que tiene una persona cuando está comprando algo tan importante, tú sabes qué decirle y qué entregarle para trascender en el mundo de las ventas. Cuando estás dispuesto a darlo todo y además lo dices, bienvenido al éxito. Bueno, aquí espectacular la lectura del día de hoy. Excelente. Bueno, aquí tenemos en sala a 9 personas y me encantó esta lectura porque resulta ser que me trasladó al hecho a las clases de neurociencia que he tenido y resulta ser de que reptilianos, tal cual, en las neurociencias se explica que tenemos 3 cerebros. El cerebro reptil, por llamarlo así, lo tenemos aquí en esta parte de abajo, muy ligado directamente con la columna. Entonces imaginémonos que este es el cerebro, mi mano, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la columna. Entonces aquí está el reptil en esta zona. En esta parte del medio se encuentra entonces el mamífero. Y aquí arriba, donde tengo el anillo, hablemos de qué es el cortés o el neofrontal, este que está acá. Resulta ser que el que toma decisiones es este en 125 milisegundos, este que está acá. Actúa muy rápido. Este nos protege porque de repente si se nos va a caer algo, inmediatamente metemos la mano, o si un niño, vamos con un niño y quiere pasar la calle, es algo automático. Nosotros lo podemos agarrar hasta del cabello, de la ropa y lo jalamos para que no le pase nada. Es un cerebro reptil que trabaja por emoción, pero trabaja en 125 milisegundos. Este cerebro que está acá, que se llama el mamífero, es el protector, es el que siempre le gusta estar acurrucado, es el cuidador, se activa a los 300 milisegundos. Mientras que este que está acá, el cortés, se activa en 500 milisegundos. ¿Qué sucede con esto? Aquí es donde está la parte de sabiduría, la parte donde podemos tomar sabias decisiones, el que razona, el que medita. Para llegar a este punto, para que oxigene, por llamarlo así, el cortés, nosotros hay varios métodos que se utilizan con las neurociencias, que quiero aportarlo en el día de hoy, es lo que he dicho en los demás espacios de lectura. Recuerden pelo, van a recordar la palabra pelo. La palabra P de pelo es postura. Si andan derecho, hay más facilidad para que pueda activarse el cortés. La E de pelo viene siendo enfoque. Tenemos que enfocarnos en los objetivos deseados. Nosotros si nos vamos a enfocar en un ángulo, el cerebro va a ir dirigido a dicho propósito. La otra letra viene siendo la L, que viene siendo el lenguaje. Como nosotros nos hablamos, como le hablamos a otras personas, eso también influye en nuestro cerebro. Y también viene siendo la otra letra, la O, como nos dice las experiencias, la oración. La oración, la respiración también ayuda porque el cortés se oxigena y ayuda para que uno pueda pensar. También ayuda mucho una metodología para aguantar el reptiliano. Estoy hablando cuando el reptiliano se altera para reaccionar agresivamente. Es bueno contar en números regresivos. Para aguantar el reptiliano se puede, cuando está, que quiere como decir cosas y después se arrepiente por lo que dijo, porque el reptiliano es el que vota. Se puede contar progresivamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso hace que el cerebro le está aguantando al reptiliano y eso también puede ser mentalmente en el momento de la venta, incorporando eso. Si estamos hablando con una persona y queremos hablar más y interrumpir a la persona que le queremos vender, como dice el libro que estamos leyendo, ¿verdad? De Jorge Clary, es importante nosotros utilizar esa metodología. Si estamos como que queremos hablar o atropellar a la persona con lo que vamos a decir, podemos interiormente, calladito, contar regresivamente. 10, 9, 7. Eso nos ayuda
para aguantar el reptil y poder escuchar al otro. Eso es importante. Bueno, vamos a ver quién levanta la mano hoy, quién quiere participar. Tenemos a nuestro gran amigo Guido Pursone. Los micrófonos son tuyos. Gracias, Digitza. Una lectura de verdad muy, muy interesante, sobre todo con muchos conceptos. Vamos a ver de dónde empezar. Antes que todo, hemos visto el mundo cambió y ahora mismo más que en toda la época. Entonces, claro, la venta también cambió. Hay que concentrarnos en qué le gusta escuchar a la mente. Y también cómo venderle al hombre y la mujer, que hemos visto que tienen cerebros y pensamiento diferente, estímulo, digamos, diferente. Em, entonces, ¿cómo involucrar los mayores sentidos de la mente? No olvidamos que primero está siempre la ética. Hay que resguardar la integridad, donde Jürgen Klaritz hacía el ejemplo proprio porque la neurociencia puede ser peligrosa, como todas las cosas, todos los negocios, si utilizado mal, claro que pueden ser peligrosos. Entonces, primero está la ética, la integridad, siempre. El éxito se logra con transparencia. Entonces, claro, hay que hacer la cosa bien. Hablamos del proceso de compra. Es inconsciente y emocional. Entonces, lo que vendes es la emocionalidad, no es el producto o el servicio. La venta, la compra, digamos, es irracional. Y lo que tiene que hacer el neurovendedor es un vender sin vender. O sea, hemos visto una grande diferencia entre la venta tradicional, que es una técnica de venta por llegar a la gente con palabra, y la neuroventa. El neurovendedor en este caso llega con la comunicación también no verbal a la mente y a los 5 sentidos del cliente y además se adapta a él. Este es un poco el cambio del mundo de la venta de lo que hemos hablado antes. Y luego vamos a ver por qué la gente compra. La gente compra para llenar vacíos emocionales y miedos. Y el neurovendedor tiene que utilizar palabras que lleguen a los 3 cerebros. Reptil, mamífero, corteza neurofrontal. Límbico con su tremenda capacidad, como se decía en el libro, es el mejor regalo de Dios, proprio para darnos cuenta y hacernos conscientes de nuestra naturaleza. Mientras el cerebro racional, también el autor lo denomina lo peor, porque es lo que nos tormenta cada día. Luego tener en cuenta siempre que hombres y mujeres tienen diferentes cerebros y básicamente la gente no sabe por qué compra, pero siempre quiere parecer inteligente y racional ante los demás. Ayer, por ejemplo, aquí en Cancún estábamos en un evento donde había un expositor, un conferencista que hablaba también de esto, del neuromarketing. Y decía que, claro, después de una compra, nosotros buscamos 9 mínimo, 9 raseguraciones, ¿no? Al amigo, mira, he hecho esta compra, casi por pedirle, preguntarle, ¿habré hecho bien, no? Pedimos siempre raseguración porque esto, como dice el autor, la gente no sabe por qué compra, pero siempre quiere parecer inteligente, racional. Y el último, claro, como has explicado, pelo es siempre muy importante, postura, enfoque, lenguaje, oración y respiración. Y esto permite también, digamos, agarrar, frenar el cerebro reptil, que es lo que reacciona antes. Por ejemplo, aquí el vendedor, ¿qué fórmula utilizaba? Con nosotros te va a ir muy bien, porque tenemos una sola misión, que tú estés tranquilo y entonces
conocer, digamos, un po' el miedo y solucionarlo, el miedo que está viviendo una persona. Esto tiene que ser un poco el punto central de la neuroventa. Así que muchas gracias y la palabra a los demás. Wow, bueno, de verdad que eres, eres lo máximo resumiendo, de verdad me encanta. Gracias a ti, Guido, por ese buen resumen. Tenemos ahora desde Colombia a nuestra querida Luz Estela. Los micrófonos son tuyos, Luz. Muchas gracias, buenos días para todos. Bueno, lo que resalto es, digamos, qué le gusta escuchar a la mente. Entonces tenemos que aprender a saber qué es lo que le gusta escuchar a la mente. Y pues aprender a cómo involucrar los demás sentidos, no solo el mental, ¿cierto? Al principio de la lectura hablaba acerca de por qué él nunca volvió a trabajar con la parte estética, ya que este cirujano no tenía ética profesional porque a él lo único que le interesaba era hacer muchas cirugías. Entonces, debemos tener ética, ¿cierto? No pasar por encima de las necesidades de los demás. Se me hizo muy importante cuando realmente vendemos que lo único que me interesa es cubrir mis necesidades a costa de lo que sea. Entonces, este ejemplo me pareció muy práctico y huir de esta clase de personas que solamente piensan es en lucrar su bolsillo, pero nunca piensan en trabajar en equipo. Entonces, el principio de la ética. Las decisiones son tomadas realmente por la parte inconsciente, el 85%, ¿cierto? Y pues obviamente ¿cómo es? El comprar, vender es algo emocional. Muy práctico el ejemplo que él coloca acerca del esposo que recibe un aumento y quiere comprar ese carro. Entonces habla acerca de que el cerebro racional es el que se miente y el ejemplo está en ese caso del carro, ¿cierto? Él cuando va a salir a comprar el carro, entonces le dice a su esposita que va a ser un carro para la familia, para que salgan y la esposa contenta lo acepta. Pues obviamente esa compra se vuelve luego en un problema en el hogar porque él llega con un convertible rojo para 2 puestos y entonces empieza con mentiras. Y es común que el cerebro racional haga esa clase de mentiras, ¿cierto? Qué importante uno llegar a conocer al cliente, ¿cierto? Interesarse uno por el cliente, entonces es la forma de vender sin vender. Entonces, por ejemplo, en el caso el ejemplo que se colocaba para el apartamento, cómo hacer preguntas, y eso va a ser una venta segura, ¿cierto? Porque le pregunta su estado, cuál es su estado, qué hijos tiene, qué años tiene, qué necesidades tienen los niños. Entonces ya luego le dice el proyecto que mejor le conviene. Y no, pues conocer las clases de cerebros que tenemos, interesantísimo, ese cerebro reptil, el límbico, del cortés, ¿cierto? Muy, muy interesante. Entonces, en cuanto al cerebro reptil, entonces es conocerlo cómo funciona, que es decir, qué decir y qué entregar, que fue el ejemplo del software, ¿cierto? Entonces, y pues obviamente llegar a cumplir lo prometido, dar esa seguridad cuando estamos ofreciendo algo. Muy, muy, no cada día más interesante la lectura. Gracias por tu comentario y resumen, Luz Estela, así es. Y aparte de eso que nosotros le vendemos es al cerebro, no a la persona, como dice nuestro querido escritor, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué otra persona le gustaría compartir? Todavía tenemos. Evelyn Silva levantó la mano. Los micrófonos son tuyos, Evelyn, bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Feliz días a todos los presentes. Sí, demasiado interesante esta lectura, agradecida como siempre de poder participar y nutrirme. Y tengo que resaltar que después de una excelente lectura e interpretación de lo que son esta lectura con la conexión de las neurociencias a través de tu palabra de Yixa, también la excelente lectura y resumen del amigo Guido, pues queda muy poco que decir, porque de verdad pues la excelencia los caracteriza. Sin embargo, hago mi aporte acá de
cómo seguimos tener que tomar en cuenta que es la persona a quien estamos tratando y como nuestro semejante, con pinzas, clasificar el lenguaje tanto oral, corporal, que si el color, que si es hombre, que si es mujer, para poder alcanzar el objetivo desde el respeto a ese semejante. Me llama poderosamente la atención de que el cliente, el prospecto, compra para satisfacer carencias. Entonces, nuestra responsabilidad ante ese semejante que tiene carencias y que trata de llenarlas con las compras, y nosotros saber cómo realmente llegarle pues a ese ser a nivel interno y cumplir su necesidad, satisfacer su necesidad. En esa explicación de los 3 cerebros, en reptiliano, mamífero y neofrontal, gracias por ese recordatorio que alguna vez quizás la hemos escuchado de contar en regresivo, pero ahorita desde un punto más amplio, como bien lo supiste explicar de Yixa, y nos quedaría como tarea, pienso yo, o a mí me quedaría como tarea, aprender a reaccionar de acuerdo a las circunstancias para que el reptiliano no sea el que predomine en todo momento y poder llegar a lo que nos caracteriza como la mejor creación del Supremo, el neofrontal. Llegar hasta allá arriba, permitir que llegue la información hasta allá para poder reaccionar. Muchísimas, muchísimas gracias. Wow, también genial, como el comentario de Luz Estela, el tuyo para el cierre fue como la cereza para el pastel. Ahora, cabe destacar, cierro con esto porque ahorita en 5 minutos voy corriendo como que a la otra sala para escuchar a mi gran amigo Guido Pulsone con el libro Mi primer millón, muy bueno lo que uno está aprendiendo ahí en ese espacio. Cabe resaltar que es importante la ética, respetar el ser humano. A mí me ha funcionado que cuando yo tengo una persona frente de mí, yo lo veo como lo que es creación de Dios. Si yo veo a ese ser humano como una creación de Dios, sea como actúe ese ser humano, con un reptiliano, con un mamífero o como con su neocortés, yo simplemente lo que hago es respetar a esa creación. Y como dice los principios bíblicos que me han ayudado, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, yo no puedo respetar y yo no puedo amar a mi semejante. También utilizo la empatía. Me pongo en el zapato de la persona. Trato, aunque soy imperfecta, pero trato de ponerme en el zapato de la persona que necesita y trato de cumplir los acuerdos que hago con la persona. Trato de cumplirlo porque en el proceso tengo un semejante que está creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso aplico hasta con la familia, con mis hijos, con mis amigos, con los negocios. Entonces es importante porque independientemente más que técnicas, tenemos que respetar a ese ser humano que tiene sueños, viene también de una historia. Y si lo hacemos así, vamos a recibir, porque la vida es energía. Lo que sembramos, vamos a recoger. Entonces nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana. Continuamos con esta maravillosa lectura. De verdad me tiene fascinada, porque en el proceso uno entiende que más que técnica de venta, necesitamos entender que el caparazón que tenemos acá no es solo el cabello, no es solo los accesorios como los lentes, es lo que está aquí en el cerebro. Y aunado a eso, respetar dicha creación que Dios nos dotó con el cerebro. Ese es mi aporte para ustedes y nos vemos el día lunes. Feliz día.